bendigas, Espíritu Santo. En esta mañana nos depositamos en tus manos, Señor, sabiendo que no hay mejores manos que las suyas, mi Señor. Le pedimos que tome control, Señor, de esta atmósfera, Señor, de este lugar. Que sea usted, Señor Espíritu Santo, el que enseña, Señor, el que nos dirige, el que nos lleva guiados en su palabra, Señor, para hacer lo que es bueno y justo y ponerlo por obra delante de sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Y el pueblo que espera irse con Cristo dice: amén. Amén. Tomen asiento. Tenemos aquí una musiquita, a ver si le podemos quitar. Estamos viendo un estudio que se llama a ver si me ponen la imagen, por favor. Sí, a ver si me ponen la imagen porque necesito la imagen. Sí, vamos a ir al punto número 1 porque la semana pasada vimos lo que es la introducción y ya vamos a entrar un poquito más en la profundidad. Ahí si lo encuentran, ¿verdad? Y lo puede, para que se ubique en qué parte del estudio estamos, aquí lo tenemos. Mándeme. No sé si la pueden quitar la música. No se oirá. Pero se oirá. Pero ahí no es así. No? Can you check, Pastor Chris, where does that music come from, please? De unos amigos What's me? y debe ir preguntando. Es que se puso automático solo. Y no sale. ¿Listos? Sí, ese es el título del estudio que estamos viendo. Se llama el proceso de adopción de Ruth, que eso nos ayuda a entender cómo debe de ser el proceso de adopción de nosotros hacia Cristo Jesús. Cómo debe de ser el proceso de adopción para que nosotros nos involucremos con la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de Ruth, viene siendo una representación, ¿verdad?, de la iglesia. Noemí viene siendo la representación del Espíritu Santo. Y Booz viene siendo la representación de nuestro Señor Jesucristo. Cómo van guiando a la iglesia, a Ruth, para que se vaya introduciendo a la iglesia. Amén. Entonces vemos ahí en el punto número 1 donde dice palabra y gracia, y dice ahí el versículo de Ruth capítulo 2 versículo 2, dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y aquí nos encontramos el primer B, ¿verdad? A ver si podemos poner la imagen donde podemos ver los 8 B's que tenemos, que fue donde nos quedamos la semana pasada, en esa imagen donde podemos ver todos los B's que significan y cómo nos va a ir guiando la palabra. Perfecto, ese mero es. Ahí vemos ahí donde dice, empezamos a introducir en la iglesia y vemos cómo el Señor nos va a dar diferentes B's. Nos va a mandar y nos va a decir: ve y reconcíliate con tu hermano, ¿cierto? Amén. Eso es cuando el Espíritu Santo nos está guiando. El número 2 nos dice: ve y recorre la milla extra, ¿verdad? Ya no somos simples personas como antes que solamente hacíamos lo justo, sino que hoy tenemos la voluntad, guiados por el Espíritu Santo, de hacer una milla extra. Amén. Ve y paga los impuestos, ¿verdad? Ya no somos tranzas, ¿verdad? Hoy somos justos. Ve y trabaja en mi viña, que equivale a venir a trabajar en la iglesia, ¿verdad? O con familias. Ve y muéstrate al sacerdote, que equivale a ir a purificarse y equivale a someterse a las autoridades de la iglesia. Ve y anuncia el evangelio, ¿verdad? Todos estamos llamados a anunciar el evangelio, a trabajar para el Señor. Amén. Ve y llama a tu marido. ¿Cuántos recuerdan esa cita bíblica? Amén. ¿Verdad? Ve y lávate en el Siloé.
¿verdad? Cuando es sanado de sus ojos y lo mandan a que se lave y después es sano de sus ojos. Amén. Y encontramos esos 8 B's, donde encontramos que el Espíritu Santo, una vez que nosotros tenemos la disposición de decir, yo he reconocido al Señor como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Una vez que he bajado las aguas del bautismo y tengo el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de que esos 8 B's yo los ponga por práctica. Amén. ¿Verdad? Son cosas que cuando nosotros nos empezamos a introducir en la iglesia, el Espíritu Santo nos va a motivar a hacer todas estas cosas. Vemos ahí en nuestro estudio que dice, vemos a que Ruth la moabita le dice a Noemí que la deje ir al campo a recoger espigas. Al llegar a una iglesia, lo primero que hay que hacer es recoger espigas. Las espigas son las ramitas donde está el trigo, y el trigo es la figura de la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que una persona necesita introducirse cuando viene a incluirse a una iglesia, ¿verdad? Y son nuevos, ¿verdad? Empezar a agarrar la palabra de Dios como un alimento, ¿verdad? Posiblemente un nuevo no lee capítulos, ¿verdad? Pero puedo empezar leyendo un versículo, porque hay que explicárselo, porque hay que desmenuzárselo, porque hay que explicárselo cómo podemos aplicarlo y cómo podemos ponerlo en práctica, ¿verdad? De nada sirve que a veces nos agarramos leyendo todo un capítulo, ¿verdad? Y pasa porque a veces preguntamos, ¿verdad? ¿Y qué entendiste? Nada, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a aplicar? Pues no sé, ¿verdad? Entonces vámonos despacito recogiendo espigas chiquitas, ¿verdad? Poniéndolas por obra una por una, ¿verdad? Y guiados por el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos ayude a ir creciendo. Dice, en el primer punto donde aparece la frase hija mía, vemos que hay una instrucción, una ordenanza. Ve, y esa palabra viene del verbo ir y se refiere a caminar. Esto también nos habla de tener primero una visión, y esta tiene que ir de acuerdo a la palabra. Amén. Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, y posiblemente ya íbamos a otra iglesia y ya tenemos un poco de conocimiento, ¿verdad? Uno tiene que también entender a qué clase de iglesia estoy llegando, Amén. ¿verdad? ¿Qué están enseñando? ¿Verdad? ¿La palabra se alinea con la Biblia? ¿O me están empezando a enseñar cosas raras? Porque uno de repente llega de visita a iglesias, buenos días hermanos, llega a iglesias de visita, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Escucha uno decir que pues ellos no creen en Jesucristo, o que no creen en el Espíritu Santo, o que no creen en la resurrección, o que no creen que Cristo va a venir. Entonces uno, ¿verdad? Muy educadamente uno tiene que salir corriendo de esos lugares. Amén. 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 ¿Verdad? Uno tiene que tener un poquito de conocimiento para saber dónde se está metiendo. Ruth iba a recoger espigas. La primera orden que se deriva de aquí se da porque Ruth, en humildad, pide consejo sobre qué hacer. Ahora, nosotros necesitamos también poner en práctica esto. Le pedimos consejo al Espíritu Santo. Son de las primeras cosas que nosotros tenemos que poner en práctica. Amén. Pedir consejo al Espíritu Santo. Se da cuenta de que cada vez que cada uno le toca predicar o enseñar o dirigir, ¿verdad? Siempre nos ponemos en las manos de Dios, oramos y le pedimos al Espíritu Santo, sé tú el que dirige. Amén. Sé tú el que enseña. Sé tú el que tiene el control de todas mis palabras. Ayúdame a renunciar a mi carne y que solamente sean las palabras del Espíritu Santo las que nos dirigen. Amén. Entonces siempre hay que pedirle consejo al Espíritu Santo. Dice, note ahora que hay algo importante, porque lo primero que sucedió es que cortó su cordón umbilical y dijo, salgo ahora. Esto tiene una relación directa con aquel pasaje que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Que lo vemos en 2 Corintios 5:17, de la versión de las Américas. Dice, entonces ahora lo que a ella le corresponde es nacer de nuevo, porque ella deseaba estar en el pueblo de Dios.
Entonces, siempre nosotros necesitamos tener en mente eso. Nosotros venimos y nos incluimos en una iglesia porque nosotros queremos pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Entonces, necesitamos entender que cada pueblo tiene sus reglas, ¿verdad? Cada pueblo tiene sus instrucciones, cada pueblo tiene sus límites. Entonces, nos enseña que ahora ya no pertenecemos al pueblo del mundo. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios, a una cultura divina, ¿verdad? Y ahora nos sometemos a las leyes de la cultura divina. Entonces necesitamos siempre tener en cuenta eso, de que nosotros necesitamos entender que cuando venimos al Señor, venimos buscándolo a Él. Porque muchas veces todavía en algunos de nosotros hay alguna rebeldía, ¿verdad? Especialmente cuando alguien que nos dice, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿Y quién es este para mandarle? ¿Y quién es este para decirme que barra? ¿Y quién es este para decirme que tire la basura? ¿Y quién es este que...? ¿Sí me explico? Muchas veces nuestra carne a veces todavía brinca, todavía nos hace pensar que todavía no dejamos ese cordón umbilical y todavía la carne nos arrastra, ¿verdad? Y hoy venimos y nos sometemos a Cristo Jesús, pero también nos sometemos a nuestro pastor, que es el que nos va a guiar y que muchas veces Dios lo va a guiar también para que nos dé un jaloncito de orejas, que a veces es muy necesario, ¿verdad? Entonces necesitamos tener siempre en mente eso, que venimos a someternos al Señor, ¿verdad? No venimos a someternos solamente al pastor, no, venimos a someternos al Señor. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Dice, entonces vemos que lo primero que tuvo que hacer es recibir la palabra y ser obediente. Eso es algo de lo más difícil que nosotros nos cuesta, es venir y ser obedientes a la instrucción, es decir, recibir la visión. ¿Quieres recibir la visión? Tienes que cortar su cordón umbilical, las viejas costumbres que antes se tenían, y adquirir una nueva cultura. Aquí vemos que dice, busque un campo, que equivale a buscar una iglesia, ¿verdad? Que esa iglesia produzca palabra. No en todas las iglesias se produce palabra. Note usted que cuando le toque visitar alguna iglesia, a lo mejor en esa iglesia no hay palabra, ¿verdad? Hablan mucho, pero de Biblia nada. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado, o sea, nosotros aún como predicadores también tenemos que tener cuidado. Hablo, pero nunca fui a alinear todo lo que estoy diciendo con la Biblia, entonces ya no estoy siendo cristogénico. Una predicación que no habla de Cristo no fue una buena predicación, ¿verdad? Vemos allí otra cosa, dice que no solo haya alimento, que también haya gracia. En la iglesia también hay gracia. Por ejemplo, ¿cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores. Cada vez que nosotros venimos, ¿verdad?, que nos hemos reconciliado con el Señor porque nos alcanzó y tuvo misericordia, nosotros veníamos de una vida terrible, ¿verdad? El Señor tuvo gracia con nosotros y nos aceptó en su reino. Entonces la iglesia también muestra esa gracia, y tú no vienes aquí para que expongamos tu pecado, ni para avergonzarte. Tú vas a venir aquí a una iglesia donde también vas a encontrar gracia, porque así como tú fuiste pecador, también nosotros. ¿Cierto? No venimos a una iglesia de santos, venimos a una iglesia de pecadores, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que cada iglesia debería de tener un letrero ahí afuera donde dice, bienvenidos, hospital de pecadores. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces hay que mostrar gracia y no hay que andar juzgando y criticando a la gente que de repente vemos un conocido y decimos, mira ese pecador, yo lo conozco, todo lo que hacía, y hoy viene a dárselas de santurrón a la iglesia. Gloria a Dios que vino. Amén. El Señor lo ha traído a una nueva vida, a cambiar, ¿verdad? Así como lo hizo con nosotros, ¿verdad? Y le voy a dar un consejo que nos dieron una vez. Una vez había un pastor invitado que vino a California, y dentro de la congregación había un hermano que tenía una zapatería muy grande.
Y él muy agradecido con el pastor le decía, pastor, venga y visite mi zapatería. Yo le voy a regalar zapatos para usted, para su esposa y para sus hijos, porque yo estoy muy agradecido, porque usted es un siervo de Dios bueno y fiel. Y le andaba ruegue y ruegue, y el pastor le decía, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y alguien le dice, ve, ándale, pues que te va a regalar zapatos para ti y toda tu familia. Dijo, bueno, ahí voy. Fue y le regaló zapatos a él, le regaló zapatos a su esposa, a sus hijos, y hasta les dieron para llevar, ¿verdad? Regresan, van a comer y se prepara el pastor para predicar en la tarde, y alguien se le arrima al pastor y le dijo, oiga pastor, ¿y fue usted con el hermano de la zapatería? Sí fui. Y es que usted no sabe, no sé qué. Ese hombre antes de Cristo mochaba dedos de los pies. Dice el pastor, y yo enseñándole mis deditos ahí como uno no tiene que andar contando, hermanos, cuál era el pecado que usted en el que nosotros abundábamos. ¿Me explico? Hay que ser sabio hasta para contar su propio testimonio. No se trata de andar espantando a la gente. Tiene que haber gracia en cada iglesia. No esclavos de los hombres. Usted no viene, ¿verdad? Como cuando yo le digo, necesitamos venir y someternos a Dios, necesitamos venir y someternos a que nuestro pastor cómo nos va a guiar. A veces la gente lo toma del lado negativo y dice, yo no voy a ser esclavo del pastor. Yo no voy a hacer el trabajo del pastor. ¿Me explico? Hay que ser inteligentes y pensar, usted no viene a ser esclavo de los hombres. Nosotros venimos a ser esclavos de Cristo. Amén. ¿Verdad? Se nos olvida que esa palabra nunca se ha alejado de nosotros. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Y Dios nos liberó del pecado. Somos libres del pecado. Pero seguimos siendo esclavos de Cristo. Pero de un yugo liviano que podemos sobrellevar. Amén. ¿Verdad? Tampoco venimos a un legalismo o a judaizar. No venimos a ser legalistas. No somos una iglesia legalista, ¿verdad? De que tienes que estar vestido exactamente así para que puedas predicar. Tienes que estar así para que puedas pertenecer a nuestro servicio o a esta iglesia. No somos legalistas. No señalamos el error, ¿verdad? Eso equivale a lo que estábamos hablando. No vamos a señalar lo que te has equivocado, ¿verdad? Se trata de siempre mostrar la gracia. Por eso está ahí aparte en amarillo eso. La gracia es la que tiene que sobreabundar dentro de la iglesia. Pero no necesitamos confundir la gracia con el libertinaje. ¿Correcto? ¿Verdad? No confundir la gracia con el libertinaje. No es permiso para pecar. No es una fuerza, ¿verdad? Que nos ayuda a que, una vez que ya estoy en la gracia, automáticamente va a funcionar. No, yo tengo que poner de mi parte para que esa gracia sobreabunde, ¿verdad? Sí es una unción. Sí es una unción. Antes no podíamos solos, pero ahora tenemos a Cristo Jesús que nos ayuda. Amén. Dice, poder de Dios para vencer el pecado. Esa es la gracia. Gloria a Dios. Poder de Dios para vencer el pecado. Antes no podíamos solos, pero ahora con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Ahí vemos ese relojito, ¿verdad? Que se llama péndulo, ese que está en movimiento, ¿verdad? De esos relojes antiguos, ¿verdad? Se llama péndulo. Y eso equivale a que nosotros no estemos en esas dos cosas, ni en el libertinaje, ni en el legalismo. ¿Se fija cómo se mueve el péndulo? Podemos andar, un día podemos ser legalistas, un día podemos estar en el libertinaje, y Dios no quiere que andemos en esas cosas. Siguiente imagen, por favor. Dice, la orden que recibió Ruth fue, ve hija mía. Ahora la palabra ve tiene varias excepciones. Por ejemplo, dice la escritura, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes cuando Dios nos habla? Porque ese ve y reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Es una orden de Dios.
No es una orden del pastor, no es una orden de los hermanos, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a que ve y reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Dice en Mateo 5:24, dice eso: el que viene al Señor deberá aprender que hay que estar en paz con todos. Se acabaron las costumbres del mundo donde no puede vivir con rencillas. Si quiere quedar integrado y gozarse en este evangelio, reconcíliese con su hermano. Dios nos trae aquí y si queremos ser parte de su reino, hay que reconciliarnos con todos aquellos con los que tenemos problemas. Vaya a recorrer la milla extra, ¿verdad? Ya lo vimos ahí atrás. Cuando alguien lo diga, que haga doble trabajo, hágalo sin estar negociando. Trate de hacer algo distinto. Esto trabaja en nosotros, la humildad además trabaja en nosotros el orden, porque Jesús le dijo a Pedro: ve y paga los impuestos. Hay que estar ordenados en todo, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En nuestro trabajo, la gente también nos tiene que conocer como que somos personas ordenadas delante de Dios, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro de nuestra casa y donde quiera que nos movamos. Dice ahí: oye, hija mía. Ese oye, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a explicar mejor, ese oye. La obediencia, dice, entonces vos ¿de quién es figura? De Cristo. Entonces, ¿quién le está hablando a Ruth? Cristo. Entonces vos, le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Para que usted me entienda, yo soy un criado aquí. Mis pastores son criados aquí, mi esposa es una criada de aquí, todos nosotros aquí somos criados. Lo que se está refiriendo aquí, cuando le dice no vayas a recoger espigas a otro campo, se refiere que no ande yendo a otras iglesias donde lo van a confundir con otra doctrina. Andar de iglesia en iglesia no nos ayuda. En vez de estar en obediencia, estamos en desobediencia. Porque al final ni aplicas una doctrina ni aplicas la otra. O terminas queriendo aplicar las dos y es confusión. Y no puedes, porque nadie puede servir a dos señores. Amén. ¿Verdad? No podemos andar espigando en otros campos, ¿verdad? Por eso ahí es claro, dice: no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Ahora, ¿quién le está dando el consejo a Ruth otra vez? Cristo, ¿verdad? Porque Booz es la figura de Cristo. Entonces, Cristo es el que nos está dando el consejo. No andes recogiendo espigas de otros campos. Quédate aquí, quédate junto a mis criadas. Porque cuando tú vienes nuevo y tú te empiezas a incluir, tú te empiezas a querer ser parte y tú empiezas a recoger espigas en este campo, nosotros como criados te vamos a cuidar. Nosotros como criados te vamos a proteger. Nosotros como criados te vamos a defender. ¿Cómo te vamos a defender? Nos hemos comprometido a orar por ti. No hay mejor defensa que la oración. No hay mejor arma que alguien esté orando por mí. Amén. Imagínate tú, yo no me puedo imaginar estar en una iglesia donde nadie está orando por mí. Sal de allí corriendo. Si nadie está orando por mí, salte de ahí corriendo. Si en esa iglesia no hay oración, ¿qué estoy haciendo ahí? La palabra, y si escuchábamos una prédica ayer, la palabra de Dios me trajo una convicción, que si yo no oro por ti, si no oro por la congregación, mi hogar, estoy en pecado. Es pecado no orar por la congregación, por mi hermano, por mi hermana, por el matrimonio, es pecado. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, termíneme la frase. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Entonces, todos sabemos que tenemos la obligación, ¿verdad? A veces la gente le tiene miedo a esa palabra, pero tenemos la obligación de orar los unos por los otros. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahí un poquito más adelante dice: vamos a aprender
Es obediencia y lo primero que vamos a recibir es visión. Usted viene a una iglesia y usted tiene que investigar cuál es la visión de esta iglesia. ¿A qué se dedica esta iglesia? Esta iglesia se dedica a salvar almas. Amén. Literalmente. ¿Y cuándo lo hacemos específicamente? Los viernes. Los viernes en esta iglesia, ¿verdad? La iglesia americana regala comida donde la gente viene, escucha palabra por 1 hora y después se le entrega la despensa. Ese viene siendo el gancho, ¿verdad? Para predicarle a todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, no somos una iglesia que estamos sentados rascándonos la panza, somos una iglesia que estamos trabajando, constantemente estamos platicando cómo hacemos para alcanzar más almas, cómo hacemos para hacer mejor el servicio de los viernes, cómo hacemos para que Dios nos guíe, para estar más sensibles a su Espíritu Santo, cómo hacemos, ¿verdad? Siempre estamos pendientes porque somos una iglesia que tiene esa visión, salvar almas. Amén. Esa es la visión principal de esta iglesia, salvar almas, a que las que ya son salvas y se apartaron se reconcilien con el Señor, Amén. Amén. ¿verdad? Esa es la primordial visión de esta iglesia. El rema de este tema es de que a esta mujer moabita 8 veces le dan el calificativo de hija mía. Es como que el Señor estuviera taladrando en nuestra mente y corazón. Ya no eres moabita, ahora eres hija. Es como aquel Señor que le dijera a usted: tú ya no eres del mundo, eres mi hijo. Ahora eres hija, por lo tanto actúa como hijo. Somos hijos del Señor. Amén. Amén. Cuando éramos del mundo, ¿de quién éramos hijos? Tristemente, éramos hijos de Satanás, porque éramos hijos de desobediencia. Amén. Note usted que estamos hablando de la obediencia. Entonces, cuando pertenecíamos al mundo, éramos hijos de la desobediencia. ¿Y quién es el padre de la desobediencia? Satanás. Pero ahora ya no. Ahora somos obedientes. Amén. O por lo menos nos estamos esforzando por ser obedientes. Amén. ¿Verdad? Porque ahora somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos de un Dios vivo. Somos hijos de un Dios que siempre derrama sus misericordias cada mañana. Amén. Dice, notemos cómo esta mujer estaba entrando en su primer amor, y ese primer amor, el proto amor, es algo que no debe olvidarse. ¿Cuántos recuerdan su primer amor? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos, cuando nosotros conocimos a Cristo por primera vez, queríamos gritarle al mundo que Dios Amén. está vivo? Amén. Queríamos gritarle que en Cristo Jesús había salvación, ¿verdad? Queríamos que el pastor llegara 2 horas antes para llegar a la iglesia, ¿verdad? Tenía nuestro primer amor. Todas las canciones que escuchábamos nos derramábamos y nos Amén. gozábamos. Cuando alguien estaba predicando, uno decía: gloria a Dios, yo tomo esa palabra, Señor, haz la rema en mi vida. Amén. Ese era nuestro primer amor. Pero ¿y ahora? Dice, sigamos espigando. En este verso, ¿verdad? Que vimos ahí de Ruth 2:2, dice, permíteme ir al campo y recoger espigas, tras aquel ante cuyos ojos hallé yo gracia. Gracia fue, Ruth quería ir y hallar gracia delante del dueño del terreno, ¿verdad? De donde estaba recogiendo las espigas. ¿Quién era el dueño? Vos. Y vos nuevamente, ¿quién es el que representa a vos? Cristo. Entonces, queremos hallar gracia delante de Cristo. Aleluya. Cuando usted viene a la iglesia y usted viene y se expone a una clase como esta, usted viene buscando gracia de Cristo. Usted viene buscando esa gracia y usted se va alimentado. Dice, gracia en esta otra palabra muy importante, ¿cómo vamos a hacer para quedar establecidos e integrados en una iglesia? ¿Verdad? Es una pregunta. Dice, buscando un campo, buscando una iglesia, buscando una congregación que no solo tenga alimento, sino que haya gracia. Estamos en el sistema de la gracia, estamos en el evangelio de la gracia. Fuimos salvos por gracia, entonces no podemos hacernos esclavos de los hombres. No busques lugares donde haya ley. No busque legalistas ni libertinos. Estamos hablando de cómo debemos integrarnos. Y este verso nos damos cuenta de que fue lo que hizo Ruth, porque ella dijo, voy a ir a espigar.
voy a ir a recoger la palabra que se predica y yo me voy a quedar donde encuentre gracia, donde haya un evangelio de la gracia, donde no me estén señalando por todos los errores, donde el que se pare a predicar lo haga para exhortar, consolar, para motivar y no para avergonzarnos desde el púlpito. Qué bonito es eso, ¿verdad? Pero mire, hay veces que nosotros, la carne todavía nos habla y muchas veces ¿cuántas veces a usted le tocó en su primer amor ir a su iglesia y el predicador estaba predicando lleno del Espíritu Santo y usted sentado ahí decía, este hombre conoce mi vida? ¿Sí o no? Eso es gracia. Pero cuando conocemos al predicador, a veces decimos, ya está diciéndolo por mí. Ya está diciéndolo porque yo le platiqué un problema. No es verdad, hermano. Cuando estamos aquí arriba no tenemos tiempo de estar acordándonos de qué platicamos de tu problema, porque no es la idea estar exponiendo tu problema ni tu situación. Si se habla algo de tu problema o tu situación, cree firmemente que el Espíritu Santo te está hablando y te va a dar una solución. No es para exponerte. Amén. Dice, la gracia es un regalo que Dios ha dado, pero no es un permiso para pecar. La gracia es la fuerza, la unción, el poder de Dios que nos da, el poder de vencer el pecado. La gracia tiene dos extremos que son terribles, ¿verdad? Que es el péndulo, que ya lo vimos ahí atrás, y que necesitamos ver que no estamos ni en el legalismo, ¿verdad? Ni en el judaísmo, no estamos para esas cosas. No estamos para estar en el libertinaje tampoco. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y ahí vimos, sí, siguiente imagen, por favor. Esa es, ¿verdad? No, una para atrás, hermano. Sí, esa mera. Vos, figura de Cristo, ¿verdad? El estudio siempre nos está recordando las figuras, siempre, para que siempre estemos conscientes de quién es el que nos está aconsejando. Vos, figura de Cristo. No expires en otro campo. ¿Por qué? Por la doctrina. ¿Sabes cuál es el problema de la doctrina hoy en día? Hay muchas iglesias que no tienen doctrina. La doctrina me enseña primeramente a ser obediente. Las iglesias quieren que nos soben las espaldas hoy en día. Yo voy a ir a una iglesia donde no me exijan. Voy a ir a una iglesia donde no tenga que ser obediente. Voy a ir a una iglesia donde los 8 Bs no irrumpan mi vida. ¿Cuáles son los 8 Bs? Ve y reconcíliate con mi hermano. Ay, no. Yo no quiero estar en una iglesia donde el Espíritu Santo me mueva a reconciliarme con mi hermano. Tristemente así es. Hay que estar en una iglesia donde el Espíritu Santo te motive a ser una mejor persona. Amén. Donde te motive a estar en paz con tus hermanos. Donde te motive a estar bien con todos. Entonces hay que tener cuidado de no estar espigando en otros campos, ¿verdad? Por la doctrina. Eso es muy importante. Note usted que hay iglesias que ya ni doctrina tienen, que es todavía mucho más peor. Dice, no pases de aquí. Hay límites, ¿verdad? Así como hay límites en el cielo, también hay límites dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay que tener respeto, hay que tener límites, hay que conocer los límites, ¿verdad? Dice, quédate con mis siervas o siervos, ¿verdad? Aquí hay una enseñanza muy importante. Mujeres, ¿verdad? Ministradas por mujeres. Amén. Hombres, ministrados por hombres. Amén. ¿Verdad? Donde ya le expliqué, que se queda usted con los siervos, que nosotros somos los siervos, nosotros estamos aquí para cuidarlo a usted. Amén. Nosotros estamos aquí para orar por usted. Nosotros estamos aquí para enseñarle a usted. Nosotros estamos aquí para guiarlo a usted. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas matrimoniales? Aquí no hay de eso. Llega el momento donde tengo que dejar mi lugar, tengo que dejar el micrófono y decirme, tengo que sentar, que mi pastor me ministre. Amén. Amén. Hay que ser humildes también, Amén. ¿verdad? Hay que reconocer. Ahora aquí está la palabra Shama, que ve ahí arriba usted, dice Shama, que esa quiere decir oír. Oír para escuchar. ¿Cuál es la diferencia en español? Fíjese usted bien, en español, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Alguien deme un ejemplo.
oír un ruido y escuchar para obedecer. ¿Sí? ¿Sí? Oímos una canción, dígame. Escuchar es poner atención lo que alguien está diciendo. Y oír es oír una multitud de gente hablando y no entiende lo que se está hablando. Escuchar es obediencia. Exacto. Cuando venimos a una clase como esta, podemos ser dos tipos de personas. Vine, me senté y oí, pero no escuché nada. Y pude venir con la actitud correcta y decir, vine, me senté y escuché, para obedecer, para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, ¿verdad? La misma Biblia nos enseña, ¿verdad? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores, ¿verdad? Entonces de nada nos sirve, ¿verdad? Que solamente seamos oidores. Necesitamos escuchar para obedecer. Muchas veces lo explicamos y lo hemos visto con memes, con videos en las redes sociales, especialmente con los hijos, ¿verdad? Necesitamos que los hijos escuchen a sus padres para obedecer. Nos oyen y no me escuchó, me oyó. ¿Y qué pasó? Me faltó al respeto como padre. Lo mismo sucede con Dios. Cuando no venimos con la actitud correcta, Amén. venimos y nada más oímos, pero no escuchamos a Dios y le faltamos al respeto a Dios. Entonces hay que venir con la actitud correcta. Por eso ahí abajo dice obediencia para ser ¿qué? Guiado, ¿verdad? Y convertirnos en un discípulo. Una persona que no escucha no puede ser un discípulo. No puede. Es un error nombrar a alguien, decirle que ya es un discípulo cuando no sabe escuchar. No me escucha, o sea, nunca obedece la guianza. Estamos aquí para ser guiados, para convertirnos en discípulos. ¿Por qué es tan importante convertirnos en discípulos? Porque tú el día de mañana tienes que hacer más discípulos. Amén. Esa es la importancia. Dice ahí abajito, vemos este verso que Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, también le dice, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, esos son los límites, sino quédate con mis criadas, aunque para dar otro ángulo diremos siervas en lugar de criadas. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver, ya que Boaz es figura de Cristo y él le da las instrucciones, es también su redentor, y por otro lado está Noemí, que es figura del Espíritu Santo. Con esto último debemos aclarar algo en lo que muchos cometen un error, es decir, que el Espíritu Santo es una figura femenina. Esto no es así. El Espíritu Santo lo que hace son labores maternales. Esto es muy importante, muy importante. Nosotros necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo, ¿cierto? Cada vez que nosotros decimos queremos tener una relación más cercana con Dios, ¿verdad? Lo que realmente tienes que ser consciente de lo que tú estás diciendo es, yo necesito tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo tiene funciones maternales, pero no es mujer. Esto es muy importante que nosotros nunca lo confundamos, porque podemos caer en un error gravísimo. ¿Estamos? ¿Verdad? ¿Cuáles vienen siendo algunas funciones como del Espíritu Santo que son maternales? Alguien dígame un ejemplo para que esto quede bien claro. ¿Cómo son las mujeres? Muy sensibles. ¿Cómo es el Espíritu Santo entonces? Muy sensibles. Nosotros como maridos a veces platicando entre hombres decimos, ay no, ay es que mi esposa no le puedo decir nada porque luego se pone a llorar. ¿Cierto? Ahora piense usted en el Espíritu Santo. No le podemos decir nada porque luego lo estamos lastimando. Entonces, estamos faltando una falta de respeto gravísima al Espíritu Santo. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre tomar en cuenta la sensibilidad del Espíritu Santo. Nos estamos metiendo en un problema gravísimo.
En este verso leemos la frase hija mía por segunda vez, es decir, oye hija mía. La palabra oye en el hebreo shamá significa oír o escuchar para obedecer. Es diferente oír que escuchar. Se puede oír la lluvia por escuchar, es oír para obedecer. En este segundo proceso lo que toca es obedecer para que logre ser guiado, logre ser conducido en todas las cosas por las personas que ya conocen cómo es el quehacer, el desarrollo dentro de la iglesia, ya que las cosas en el reino de Dios funcionan diferentes, ¿verdad? Este punto es muy importante. Cuando nosotros venimos de diferentes iglesias, venimos de diferentes maneras de hacer las cosas. Ahora ya necesitamos que renunciar a cómo lo hacíamos allá. Ahora yo tengo que aplicarme cómo lo vamos a hacer aquí. Amén. ¿Correcto? Amén. Para dar un ejemplo, nosotros ahora tenemos que orar por nuestros enemigos. En Mateo 5:54 lo dicen. Allá afuera, cuando éramos moabitas, todo se manejaba con venganza. Tú me haces, yo te hago. Allá el más grande es el que más da órdenes y manda. Aquí es diferente. Aquí el mayor es el que sirve. ¿Correcto? ¿Quién es el mayor aquí? Pastor Jesse, ¿verdad? Es el que siempre está enterado de todo. Él está involucrado en todo. Todo lo que hay, aunque sea el servicio de mujeres, él está en todo. ¿Estamos con eso? Amén. ¿No tenemos dudas hasta ahí? Ok, dice, déjeme ir un poquito más adelante. Póngame la siguiente imagen, por favor, hermanita. Vos también le dice a Ruth, no te alejes de aquí. Esto quiere decir que hay límites. Este mero está buscando. Dice, mire que qué bueno es ir aprendiendo porque hay límites. ¿Los límites cuáles son? Existen los límites de la libertad. Y note qué paradójico, en el Evangelio de la Gracia y donde usted ha venido le dicen debes de guardar límites, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los límites. Esa imagen me encanta porque nos enseña una protección. Esa raya amarilla es una protección que cuando yo pongo en prácticas la palabra, ¿verdad? Hay una protección que me cuida, que me defiende, que me protege. Límites de la libertad. Todos conocemos ese versículo. Todo me es lícito, no todo me conviene. Siguiente, por favor. Otra vez, no todo me es lícito, mas no todo me edifica. La siguiente. No todo me es lícito, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. Cuando nosotros ponemos en práctica estas cosas, note usted que Ruth, que es representación de la iglesia, ha creado allí, ¿verdad? Como un triángulo de protección, ¿verdad? Cuando nosotros respetamos la palabra, cuando obedecemos para ponerla en práctica, ¿verdad? Se convierte allí en un escudo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esos son los límites, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien deme un ejemplo, pastor? Y es cuando nosotros tenemos que llevar la situación al Espíritu Santo, Sí. porque a veces no sabemos cómo discernir. ¿Sí me explico? Sí. Esto me conviene, a veces que pensamos que nos conviene, pero el Espíritu Santo sabe que no nos conviene. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando tratamos de analizar las cosas con nuestro entendimiento, no podemos discernir si nos va a convenir o no. ¿Sí? Todo me es lícito, ¿verdad? O sea, puedo darle un ejemplo, ¿verdad? A mí algo que me arrastraba mucho eran los bailes. ¿Puedo ir todavía a un baile? ¿Sí? Puedo. ¿Pero debo? No. No me sale, no me conviene, Amén. ¿verdad? Puedo ir a un baile, pero no me edifica. Puedo ir a un baile, ¿verdad? Pero necesito de no dejarme dominar por todas esas cosas. ¿Qué pasa? Voy a un baile, de repente ya estoy otra ahí con la patita, de ahí, de repente alguien ya vino y me ofreció una cerveza, la primera decimos que no, la segunda decimos que no, la tercera decimos que no, y a lo mejor a la cuarta y a la quinta ya nos estamos echando un tequilita. Entonces no me expongo, ¿verdad? Entonces hay que siempre recordar ese triángulo de protección, ¿verdad? Todo me es lícito, por eso son los límites, dígame. Pasa como en el principio. En el principio, Adán y Eva eran libres, pero había un límite. Dile qué buen ejemplo. Ese límite, entonces,
Había un límite. Y fíjese la consecuencia tan grande de ese, cuando sobrepasaron ese límite, fue grande. La consecuencia fue grande. Entonces hay que respetar cuando Dios nos dice, hasta aquí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Seguimos con la obediencia. Dice ahí en Marcos 10:21, dice Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven, sígueme. Pero él, el joven, afligido por estas palabras, se fue triste porque era el dueño de muchos bienes. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Amén. Una de las cosas que están sucediendo aquí es de que cuando este joven rico, ¿verdad?, se encuentra a Jesús, ¿verdad?, le pregunta que qué tiene que hacer, ¿verdad?, y todo resulta que todo lo que le dice es cierto, y Jesús le dice, ¿verdad?, te hace falta solamente una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Es fácil seguir a Cristo? Buenos días, hermano. No es fácil seguir a Cristo. La primera vez que Cristo me dijo a mí, sígueme, yo le dije que no, ¿verdad? Y yo hoy en día puedo hacer memoria y decir, cuando le dije que no, me iba mal. Me vuelve a dar la oportunidad y me vuelve a decir, sígueme, y así le dije, ay, aquí estoy. Porque vemos la diferencia, ¿verdad? Pero vemos a este joven rico, ¿verdad? Y llama mucho la atención. ¿Qué está subrayado ahí en amarillo? Dice, Jesús mirándolo, lo amó. Hay otra versión que dice, Jesús mirándolo, con mucho amor, le dijo, ¿verdad? Es bien importante esta palabra, porque Jesús muestra amor cada vez que nosotros necesitamos algo. Precisamente hoy en la oración yo le estaba diciendo al Señor, Señor, danos todo aquello que ignoramos que nos hace falta. Buenos días, hermano Regis. Danos, Señor, todo aquello que no sabemos que nos hace falta. Y no pedimos, ¿cierto? Amén. Entonces, este joven rico sabía que le hacía falta algo más. Todo lo cumplía, Amén. pero le hacía falta algo más. Tenía que renunciar a sus riquezas. Ese era su ombligo, su cordón umbilical que lo tenía conectado todavía al mundo. La riqueza. Y no solamente se tenía que deshacer la riqueza, sino que tenía que hacer ese otro paso tan difícil, que era seguir a Cristo. ¿Qué era? Es confiar en Cristo sin mi riqueza. Confiar en Cristo, de que yo sé que Cristo me va a dar de comer y ya no va a estar confiado en mi riqueza. Confiado de que Cristo me va a pagar mi renta o mi casa sin estar confiado en mi riqueza. Confiado en que no sé qué voy a hacer mañana, pero mi convicción está en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene un ejemplo para esto? ¿Alguien? Denle un ejemplo a alguien más. Ándale, bro, yo sé, ya lo tiene en la lengua. ¿No? Qué difícil es seguir a Cristo. Pero note usted que lo que nos está enseñando el estudio es de que este hombre rico, cuando está platicando con Jesús y le dice, ¿qué me hace falta? Jesús le da la solución, le da la respuesta, pero no le gusta. Y una de las cosas que hace este joven es que sigue caminando. Sigue caminando. ¿Y qué pasa? No terminó de escuchar lo que Jesús le tenía que decir. El estudio me dice y me enseña que no tenemos que irnos antes de que termine la predicación. Que no tenemos que irnos antes de que se cierre la oración final. Porque no me estoy llevando el sello final, la firma de cerrar esa bendición que me vine a llevar hoy. Porque hay veces que no somos desobedientes. Note usted que todavía estamos ahí hablando de la obediencia y parece como que si hubieran agregado ahí un punto extra. Dice que en el estudio dice, qué tristeza
Qué terrible que la riqueza no le permita a muchos llegar al Evangelio. Y no se trata de llegar al Evangelio para empobrecerse, al contrario. Jesús deja dicho en la Escritura que Él, Jesús, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Y no solo estamos hablando de la riqueza que va de la bolsa a la billetera, sino que estamos hablando de llegar a ser ricos en buenas obras. Amén. En buenas obras. Ricos en misericordia. Ricos en fe, en reconocer las cosas de Dios. Esa es una riqueza tremenda. Fíjese, aquí está lo importante. Dice, aquel joven no terminó de escuchar el mensaje, solo escuchó que había que dar. Es como aquel que viene por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Y empiezan los diezmos y las ofrendas y dice, ya van a empezar con su pedidera. A mí me pasó. Dice, como quien dice, o sea que ustedes solo me traen a la iglesia para sacarme dinero. Yo vengo a Jesús y vengo a la iglesia para que me den una doctrina. Y realmente lo que quieren es que les dé los diezmos y las ofrendas. Mire la mentalidad, mire que el joven solo oyó eso y se fue. A mí me tocó ser así, A mí me tocó, yo era alguien que criticaba sumamente las ofrendas. Dice, si usted sigue leyendo el pasaje, en Marcos 10, 29 y 30, este joven ya se había ido. Si fue antes de tiempo, no escuchó, no terminó de escuchar todo el mensaje, porque en estos versos Jesús dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, o sea, en este tiempo que está viviendo. Amén. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Ese joven rico allí, por no ser obediente y esperarse a toda la instrucción, se quedó sin la vida eterna, que fue lo más peor. Fue lo más terrible que le pudo pasar a ese joven rico, ¿verdad? Haber puesto su mirada en su corazón, y poner ese dinero y decir, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? No fue capaz y se perdió la salvación. Es lo más grande que perdió ese día. Yo creo que si el joven rico hubiera obedecido, hubiera dado la riqueza, porque él tenía la inteligencia de cómo hacer más dinero, él hubiera dado doble punto más. El dinero no es malo dentro del ministerio, es muy bueno. Necesitamos dinero para micrófonos, para computadoras, para arreglar el edificio, tener un mejor aire acondicionado. Hay muchas cosas. Necesitamos una van grande para transportar a los jóvenes, para ayudarlos, para instruirlos, para cuidarlos, para protegerlos. El dinero es importante, pero hay una cosa: el dinero es bendito en la bolsa, pero es maldito en el corazón. Repítalo conmigo: el dinero es bendito en la bolsa, El dinero es bendito en la bolsa, pero maldito en el corazón. pero maldito en el corazón. Hay que tener cuidado donde guardamos nosotros el dinero. Hay que tener cuidado que no se haga una raíz dentro del corazón. Siguiente imagen, hermanita, por favor. Dice, aquí vamos a subrayar en este tiempo que no nos están diciendo aquí. El joven rico no terminó de oír el mensaje, no vio cómo era el evangelio. El evangelio es como un campo. Por eso Ruth se desarrolla en un campo. Por eso, para poder quedar integrados, tenemos que entender que la iglesia es un campo. ¿Por qué? Porque es siembra y cosecha, siembra y cosecha. Por eso vemos que Ruth llegó a recoger las espigas que otros habían sembrado. Entró en el proceso de siembra y cosecha. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Abandonas la doctrina. Ya no terminaste la instrucción, te perdiste la bendición. Posiblemente ya seas salvo, pero te perdiste la bendición, ¿correcto? Otras cosas que necesitamos aquí es escuchar. Necesitamos también saber qué tipos de, buenos días, necesitamos saber qué tipos de iglesias nosotros llegamos, porque estamos hablando del dinero, ¿verdad? La iglesia es un campo de siembra y cosecha.
necesitamos ver que la iglesia que nosotros llegamos no es una iglesia que es manipuladora. Necesitamos que saquen sus diezmos y sus ofrendas, necesitamos que hasta hacen, hay La iglesias. semilla de $1000. Ajá, sí, cuidado. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos del lado derecho, tenemos dos distintas cosas que revisar. Hay iglesias que te van a pedir dinero para ser como Aarón. ¿Y qué es lo que hacía Aarón como sacerdote? Quería construir un becerro de oro. Ese es el incorrecto, ¿verdad? Y posiblemente enriquecimiento solamente para la iglesia, pero nada para la congregación, para el edificio. Y la diferencia con Moisés es de que por eso se revisa, ¿verdad? Que esas espigas sean una bendición y que el dinero entre para crear una buena iglesia. Que el dinero se use para la construcción y el mantenimiento de una iglesia. Hay muchas iglesias que se juzgan y preguntan, hermano, pues fíjese que en mi iglesia están pide dinero porque el pastor dice que quiere comprar un terreno para hacer una iglesia. Eso es bueno. Amén. Eso es bueno. Oh, hermano, ¿cómo ve? ¿Qué me aconseja? Es que en mi iglesia están haciendo rifas porque el pastor dice que necesitan remodelar la iglesia. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero si usted ve que están pidiendo dinero para que el pastor se compre un carro nuevo, ¿verdad? Y ve que la iglesia se está cayendo y no pasa nada, ¿verdad? Usted llega de repente con el pastor, ¿verdad? Y le dice, pastor, pues fíjese que préstame $20 para la gasolina y mañana me pagan, mañana se los regreso, y el pastor ni siquiera hay gracia. No es una buena iglesia. ¿Se fija cómo la doctrina nos enseña? ¿Cómo nos demos cuenta qué es bueno y qué es malo? Pero si usted no se queda o no continúa con la enseñanza, nunca va a aprender. Y posiblemente termine en una iglesia donde ese dinero va a ser usado erróneamente y no correctamente. Amén. Siguiente imagen, por favor. Vamos a quedarnos allí para dejar, este es el punto número 3, que va a ser es bueno, hija mía, el discernimiento y la integración, como nosotros debemos de tener discernimiento, ¿verdad? Para ver lo que es bueno, lo que es justo. Amén. Y cómo el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Y vos, que es representación de Cristo, cómo nos va a ir guiando, ¿verdad? Lo voy a leer voy a leer ese versículo y oramos. Dice, y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. ¿A qué equivale un campo? La iglesia. A otra iglesia. Entonces, nuevamente, no hay que andar en iglesia porque te van a maltratar. Van a corromper la buena enseñanza que ya llevabas, la fuiste y la echaste a perder en otro lado. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la bendición de este tiempo, Señor, que tú bendeciste para que fuéramos instruidos, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que nos ayude, Señor, a discernir, Señor, lo que es bueno, que somos hijos tuyos, Señor, que no debemos andar espigando, Señor, trigo en otros campos, Señor, sino que estemos, Señor, consagrados en obediencia, Señor, donde tú nos has mandado, donde tú nos has sembrado, donde tú nos has plantado, Señor, donde tú esperas que nosotros seamos regados por tu Santo Espíritu, donde tú nos riegues, donde tu sol, Señor, nos cubra y podamos crecer, florecer y dar fruto a su tiempo, Señor. Ese fruto, Señor, que es de bendición y no de maldición. Padre, te pedimos que nos ayudes, que tomes el control del tiempo, del trabajo, de nuestra casa, de nuestra familia, para que sigamos instruyéndonos, Señor, y no perdamos, Señor, la continuación de este estudio. Nos ponemos en tus manos con la bendición del Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que se va con Cristo dice: amén. Amén.